Hola y bienvenido a mi canal AOG Gamer. Antes que comience el nuevo contenido, quisiera darle las gracias por mirar este video, por like, por un comentario y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que lo disfruten. Bienvenido en un nuevo episodio de Wild Castle. Hoy les voy a mostrar porque hay Senshi no Tamashi que me preguntó en el comentario cómo poder ganar más oro. Y hay varias posibilidades que podemos hacer para recibir más oro. Voy a poner primero las fichas acá y las de las moradas, y después vamos a mirar qué son todas las opciones para ganar más oro. También me pregunto por los arqueros, que los tengo así de dorado. Yo miré y en la oleada 950, en el nivel 950, por ahí cambian los arqueros a su última forma. Y después de esos van a quedar así. Bueno, nosotros tenemos acá, son tres categorías de torres. Tenemos las torres estas que hacen daño. Pero tenemos acá, por ejemplo, el árbol que nos da más experiencia. Y tenemos la tienda dorada, esa es la que nosotros estamos utilizando, que nos da, una vez planifica la batalla, oro adicional de 25%. Acá son 35%. Y acá nos da todavía las fichas o el material básico. Yo no estoy seguro si lo ascendimos al máximo, si nos da los 35 y estas fichas o el material básico. Así que una cosa es esa tienda dorada que ayuda a recibir más oro. De los otros tenemos los héroes. Los héroes hay muchos buenos que hacen daño. Hay los magos, hay los arqueros. Y también tenemos acá esta Valkyria. Es una muy buena que les aconsejo utilizar a esta. Lo que también me gusta utilizar es el Naga, porque tiene una ola que empuja a todos los enemigos para atrás y hace también bastante daño. El celote yo lo utilizo, que hace mucho daño. El Yeti no lo utilizo yo mismo. Después son estos explorador oscuro. Eso es algo que tienen que tener para recuperar la vida. Él recupera 25 del daño que él hace. Él recupera en vida, así que la PS se sube con este, o hace daño. Así que por eso yo no lo utilizo acá. Pues si no, les aconsejo tomar ese. El tirador yo lo utilizo también como el draw. No me gustan tanto, me parece que no hace mucho daño, pero me lo aconsejaron un día. Tengo los caballeros y los magos, el negro, verde, negro, azul y rojo que utilizo. No son los lanceros. Los lanceros, esos lo utilizo, no los caballeros. Esos son los que yo utilizo en mi cuenta principal donde le avanzo. Y el alquimista. Así que si vamos de regreso para mirar qué es lo que nos da oro.
el alquimista nos da oro adicional 35%. También acá podemos escoger o sea la experiencia o el oro. Yo creo que aquí podríamos ponerle el árbol inicio anciano, porque solo nos da, lo vamos a comprar y subir de nivel, solo nos da más experiencia, más no nos da. Así que, y acá tendremos la opción que los monstruos dan un 20% más de experiencia, pero se vuelven un 30% más de fuerte. Yo creo que vamos más bien por ese, que tiene una posibilidad de saltar. No lo sé, acá nos hacemos un problema después. Pero experiencia es buena para nosotros, eso nos da los puntos epítomes. Así que la tienda sobre todo y el alquimista tienen que ser. Nosotros equipamos el alquimista con una armadura que hace oro por victoria 9.5 y experiencia. El daño de crítico yo lo quiero cambiar, o sea que también quiero ir por el oro o experiencia, pero más bien por el oro. Y la vara, no, yo le busqué mucho en el épico, por ejemplo, también esto, pero no logré encontrar una habilidad que me da más de oro o experiencia. Así que yo creo que las varas o todas las armas están más bien para hacer daño. Vamos a ver cómo es con los épicos, porque los épicos no los tenemos todavía en la vara épica. Y nos falta todavía para conseguir, pero tenemos algunas cajitas para poder abrir el viernes. Bueno, así que sabemos de las torres, los héroes, y aquí todos estos, puerta del trueno, eso hace daño, el foco arcano hace daño, vara meteorito y autotorreta, todo eso son de daño. Si tienen que escoger dos, yo le aconsejo el foco arcano. Ese hace mucho daño y en el nivel 1 hace 158. Y si miramos los otros, ese hace 89.9 y ese es el segundo más fuerte que hace 105. Los otros son bastante débiles. Dispara rápido, pero hace poco daño. Yo le aconsejo el foco arcano en cada caso. Y como segunda opción, la puerta del trueno, que tira 4, yo creo que son 4 o 3, como solecitos que van pasando por el mapa de abajo arriba y que hacen daño como explosivos. Y como la diferencia no es mucho entre la puerta del trueno y la vara meteoro, yo me decidí por la puerta del trueno, porque ese dice cada cierto tiempo, no sé cómo de rápido es. Esas son las defensas. Así que otra vez la capa y alquimista tienen que ser, lo mejor es equipar con un artefacto, con una armadura o una arma que son para más oro. Y acá en el equipamiento tenemos a este arma dorada que aumenta todos los ingresos en 10%. Esto lo tengo como artefacto en mi otra cuenta. Esto es la recarga de la colonia, menos 10%. Se puede utilizar para recibir más rápido el tiempo que se nos va en la colonia. En la colonia normalmente son cada 60 segundos,
que se recarga, así que cada 54 segundos, en este caso recibimos un envío de 380. Esa recarga se puede disminuir por 10%, así que se aumenta la cantidad que recibimos por el tiempo. No es inmediato, sino que si miramos 10 minutos, 10% más de cargas nos ayuda. Así que si quieren para el oro, vayan también con ese como accesorio. El ingreso de la colina es un 10% más aquí con este accesorio. Esto es para reducir el coste. Este es el daño. Y tenemos, yo creo que el próximo sería este saquito. Oro adicional 20%. También si se compra y se mejora, se suben los 20% también. Y hay otros más. Una vez es este, que es el ingreso de la mina de 20% que la mina de oro que nos está dando automáticamente las monedas aumenta. Acá el oro adicional no le aconsejo estos porque más bien se compran este donde tienen el oro adicional 20% en vez de solo 10%. Esos son los equipamientos que dan más oro. Los otros son más bien para daño, para defensa. Estas piedras me gustan como ponerlas porque son así como piedras o golems que pelean para nosotros. Así que hacen un porcentaje de daño. Invoca un golem de rayo que inflige 50 a 450 del daño de los arqueros. Así que puede ser que hace de los casi 6000, 3000 de daño. Pero también podría ser que hace 450 de daño y eso sería un montón significante. Este es, yo creo que siempre 250, 250, 250, sí. Así que si necesitan el ataque, más bien van con las piedras. Y yo miré que tengo un equipo que me da mucho oro. Acá yo también puedo cambiar los equipos. Yo podría poner acá un otro equipo, decir, bueno, yo quiero un equipo de ataque y uno que yo utilizo normalmente para oro. Así que hagan eso, utilicen esa opción para hacerse diferentes equipos. Uno que es solo para el oro y el otro para el ataque. Esos son los equipamientos. Y eso, vender no les aconsejo las cajas. Más bien las desencantan para recibir el material básico o el material épico. Da dinero o oro y al comienzo podría valer la pena, pero les aconsejo de tomar ese material básico porque con esos 300 necesitan para hacer una arma o una vara, una ropa, una armadura, lo que sea. Y tendrían uno épico. Seguimos con la ciudad. La mina de oro, tenemos acá el máximo, el nivel 1000. Y nos daría como ingreso 6839. También ese ingreso se puede subir si le cambiamos acá y utilizamos a este, por ejemplo. Nos ingresa la mina. Ya se nos pusieron 1000 más por golpe que hacen. Y esos son casi 800,000 por minuto.
Si le pongo más todavía con otros equipamientos, por ejemplo este del oro que me da aumenta todos los ingresos. Van a ver que acá ya estamos a 830.000 por minuto. Y hay el último que podremos utilizar, que es ahorro adicional más 20%. Lo voy a cambiar a como estuvo. Yo creo que tenemos... Este lo tenemos equipado. Este también. Fue este. PS del Castillo. Podría ser que fue ese. Este lo tenemos equipado. Y esos daños de las torres que no tenemos. Sí, así que fue este. La PS del Castillo. Bueno. 1000 de oro. Nivel máximo 1000. El baúl les funciona al nivel máximo 5. Y pueden reclamar el oro que colecciona cuando no están jugando. Está en 5000 por minuto, no es mucho, hacemos mucho más si estamos en línea, pero por la noche si no dejan el teléfono, por ejemplo, encendido, vale la pena de hacer al máximo. Serían 7 millones, casi 8 millones. Y para subir cuesta de las fichas moradas. Yo creo que son 5, 10, 35, 50 al final. Si no me equivoco. Y tenemos aquí los diferentes talleres. El mercado máximo al nivel 3. Que nos da el oro adicional de 15%. Les aconsejo tomar Acá esa es la recarga de los héroes, menos 10%, así que recarga más rápido. El daño, que hacen más daño. Este es el daño de los arqueros, que tenemos más 40%, porque utilizamos solo los arqueros. La fuente mística, que genera la mana de los héroes para que puedan disparar sus ataques ultras más rápido. Si necesitan mucho los héroes para hacerle los ataques ultras, les aconsejo de equipar eso. La cervecería, que nos da experiencia adicional 25%, que lo tenemos nosotros para avanzarle más rápido en los niveles, en los puntos epítomes. Y el taller que también tenemos para proteger el castillo un poco más. Así que acá utiliza ese mercado que les da más oro. En el ayuntamiento no le da más oro, solo les da el aforo de esas botellas, elixirios. Y no se pueden vender, pero se utilizan para subir estos equipamientos. Cada equipamiento necesita de esas fichitas. Los buenos necesitan mucho. Lo vimos con el Excalibur, cuánto nos costó para recibirlo. Y la última fuente es ese barquito que acaba de pasar, que nos dio 380.000 de oro. En las colonias tenemos niveles para pasar. Cada nivel que pasamos nos cambia el mapa y nos da oro adicional por minuto. Normalmente son 60 segundos, pero lo pudimos mejorar en acá. Estos van a llegar al punto donde van a tener esto al máximo. Algunos lo tienen más rápido, otros les dura un poco más, pero van a llegar a ese punto. Y acá también hay, por ejemplo, oro adicional, experiencia.
Y en la página 2 sigue con el ingreso de las colonias y la recarga. Por eso nosotros tenemos 54 segundos en vez de los 60, porque ya nos quita acá los 10%. Acá hay la bonificación de 10% más oro si salimos sin perder un punto de salud. Y el ingreso de la mina 20% más. Así que si quieren comenzar rápido a hacer oro, vayan a escoger estos acá que les da más oro. También acá la colonia al comienzo no van a llegar muy lejos, pero les puede ayudar. Y aquí en los talentos hay 3 talentos que se puede subir a aparecer al infinito. Tenemos el daño de los héroes, el daño de las torres y el daño de los arqueros. Obviamente nosotros escogimos los arqueros en este juego, así que vamos por ese daño y lo estamos subiendo a ellos. Y acá hay la vida, el oro adicional, la mina y la colonia, más la producción del elixir. Estos se maximizan al 200. Creo que vale la pena. Y acá tienen que mirar si lo reparten igualmente. Lo que yo hago en la otra cuenta, yo pongo 10 acá, 10 acá, 10 acá y le subo siempre 10. Y de vuelta acá. Este, por ejemplo, en la colonia nos da 6.837 si logramos. Y vamos subiendo cada vez que logramos uno más, nos da más. Y al final los últimos ya dan, no nos podemos verlos, pero dan yo creo como 15, 20, 30 mil así por nivel que logramos. Yo creo el máximo son 900.000 si se pone todo más todavía. No estaría tan seguro, que tendré que mirar si no. Pero eso es un gran ingreso. También si se mira por el tiempo por minuto que se recibe de los retos, una vez hecho todos, no hay más nuevos. Solo desbloquear los talentos y el equipamiento. Y hay algunos que son acá el Goblin y el Yeti, que pueden desbloquear cuando hacen acá los retos. Y en los asaltos, esos son para conseguir las cajas. Es difícil para decir. Si quieren al comienzo y no tienen el equipamiento, les aconsejo hagan ese asalto, porque le reciben rápido muchas cajas. Pero cuando le van jugando, ustedes reciben. Por ejemplo, acá yo no hice asaltos, salvo los que hacemos tratando de ganar al Júpiter. Acá tengo 332 y eso es solo por repetir las oleadas. Así que durante el juego van a recibir. Yo estoy intentando de llegar a los 10.000, a la oleada 10.000, porque a partir de allá yo recibo después las cajas de oro, que también tienen una probabilidad chiquita, yo creo 0.5% para un épico. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Así que eso es debido al dirigible. Y creo que tengo todo mostrado que nos da oro. El resto
no nos da oro. Lo que también da, sí, hay una cosa que da oro todavía. Esos son cuando hacen batallas y las ganan y ganan sin perder una vida, reciben un bono al final. Ese bono creo que son 10%, depende, pero se suma si lo hacen y si utilizan el explorador oscuro que les recarga la vida, es posible que lo logran siempre o muchas veces. Y lo que a mí me gusta siempre hacer es pasar las oleadas sin tener que apretarle a los botones, porque así yo soy lo suficiente fuerte para llegar muy lejos. Así que mis héroes fueron capaces de matar la oleada sin perder una vida. Y ahora si utilizo los héroes en el modo automático, ellos comienzan a disparar. Y cuando disparan hacen más daño. Y con ese más daño yo le puedo llegar mucho más lejos. Salvo que acá no tenemos un héroe que hace daño. Solo los arqueros. Pero esos los estamos subiendo. Y esperamos de llegar pronto a la oleada 10.000. Lo que nos comenzó a causar problemas los últimos fines de semana, como el juego de lunes a viernes, tratando de subir los arqueros y el castillo, y el resto del viernes pasarlo en automodo. Y avanzamos siempre muchas oleadas, pero de repente cambió porque estuvimos utilizando el arcano y salieron los golems que están resistibles al arcano. Le intenté con el del fuego, tampoco me funcionó, me quedó bloqueado. Así que yo personalmente decidí, yo quiero ir con el Excalibur, hace daño crítico y los aumento un 30%. Yo lo noto que hacen más daño en el número, pero cuando comparo los dos me da la impresión que el arcaño hace más daño, pero no me funciona si quedo bloqueado porque hay así un elemento que no le hacemos ni un solo daño. Todos los otros monstruos pasan y nos rompen hasta esos dos golems. Así que eso debido al oro. Y espero que te pueda ayudar así para que veas qué son las posibilidades. Que le avanzas los arqueros 950 y los vas a tener igualito que yo. Es uno por uno que cambia. La mina al 1000 es aconsejable de hacerlo lo más rápido que posible. Y también repetir oleadas, oleadas, oleadas. Eso es lo importante. Así que lo